Pero hoy día quiero hablar un poquito de Deuteronomios, ¿ya? Y el texto se encuentra ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, del 2 al 6, y dice así, yo lo tengo en la nueva NTV, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías su mandato. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para lo que tú tengas dispuesto hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el título es muy, quizás ahí lo vamos a desarrollar un poquito, la memoria histórica, relatos del desierto. Deuteronomios, queridos hermanos, para que vayamos conociendo la introducción, Deuteronomio significa en griego es segunda ley, o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de las nuevas generaciones. Por eso se llama Deuteronomio, no es que haya una segunda ley, sino que es la misma ley vuelta a repetir a una nueva generación. ¿Ya? Es interesante esto, querido hermano, porque el nombre de Deuteronomio significa todo el relato del pueblo en su camino al desierto, hacia la tierra prometida. Pero es importante que se repitiera. Ustedes van a encontrar en todo el libro de Deuteronomio una enseñanza significativa con respecto a no olvidar y a repasar la ley del Señor. Usted entra al libro de Deuteronomio y se va a encontrar siempre, recuerda, repítelo a tus hijos, enséñalo estando en las puertas. Es la segunda ley porque una generación ya había muerto y venía una segunda generación que tenía que tener el mismo énfasis en la ley del Señor. Por eso se llama Deuteronomio. No es que haya existido una segunda ley, sino que es la misma ley repetida a una nueva generación. El título en hebreo, queridos hermanos, es una mejor descripción del libro debido a que no es una segunda ley, es Devarim. Deuteronomio significa Devarim, y esto significa estas son las palabras. O sea, segunda ley, la significancia de no olvidar las palabras del Señor. El registro de las palabras de explicación de Moisés con respecto a la ley, junto a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, constituye lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la Torá, donde se encuentra la instrucción de Dios. Muchas personas leen los pasajes de la salida de Israel de Egipto y su caminata por el desierto como una historia de lo acontecido, sin profundizar en la enseñanza bíblica y mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El desierto, querido hermano, en la Biblia se relaciona con el tiempo de prueba y preparación que Dios hace con todos los cristianos, no solamente con su pueblo. Usted, querido hermano, va a tener que entrar en el desierto. Algunos ya están en el desierto, otros están saliendo del desierto y otros quizá en un par de meses van a entrar nuevamente al desierto. O sea, querido hermano, que la figura de Deuteronomio, este lugar importante, sucede en el desierto. Y querido hermano, Dios hace que todos los cristianos pasemos esto.
Si Dios lo hizo con su pueblo en aquellos tiempos, ¿no lo hará también contigo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Han escuchado cuando han pasado una... Si soy hijo tuyo, ¿por qué a mí, Señor? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué te hace especial? Con mayor razón, si eres hijo del Señor, tienes que entender que la prueba está siempre al lado tuyo. Que el desierto es un lugar muy habitual en tu vida. Para una persona que es inconstante, que nunca se plantea frente a la vida de un cristianismo consecuente, el desierto siempre va a ser lejano. Pero para un hijo de Dios, el desierto siempre está ahí. Todos vivimos el desierto. Entonces, ese periodo que a veces es largo, incluso de años, son momentos de riquísima enseñanza, aunque tú no lo veas en el momento. ¿Y sabes por qué son de enseñanza? Porque cuando después tú los pasas, tú puedes de nuevo consolar a otros que lo están viviendo. Así que un cristiano de tomo y lomo no puede rechazar el desierto, no puede rechazar la prueba, no puede decir, pero Señor, ¿por qué eres así conmigo? Porque la verdad es que el Señor te lleva al desierto con un propósito. El Señor te lleva al desierto por un momento que va a experimentar en tu vida mucha enseñanza. En el momento no lo vas a ver, pero va a ser así. Y toda la experiencia que yo tengo en la vida cristiana, que he sufrido, he llorado, y que ustedes también, y a lo mejor ustedes son mayores, yo después mirando para atrás digo, realmente el Señor me ha enseñado. Realmente el Señor me ha pastoreado. Entonces, querido hermano, cuando hablamos del libro de Deuteronomio, está haciendo un hincapié a que no olvides los mandatos y los preceptos del Señor en todo tiempo de tu vida. No es cuando estás bien, aunque la verdad, querido hermano, que nosotros siempre estamos bien porque estamos con el Señor, ¿no es cierto? Pero cuando está siendo probado. Y por eso que es importante, querido hermano, que usted y las personas que vivieron esto no olvidaron. Hay una rama que se llama la memoria histórica, ¿la han escuchado? Esta es una definición secular, no tiene que ver con la Biblia. Dice que la memoria histórica es el cúmulo de experiencias de un pueblo, es el esfuerzo consciente de algunos grupos humanos para encontrarse con su pasado, para conocer, explicar, valorar sucesos que conformaron la propia historia. Querido hermano, lo que está diciendo la memoria histórica es que Moisés tenía sumamente cuidado que ellos no olvidaran cómo Dios los sacó de Egipto y cómo Dios los sacó con proezas maravillosas. El texto de Deuteronomio es una dinámica hermosa de recuerdo-olvido. Recuerda, pero no olvida. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Domina toda la exhortación y evidencia la forma en que la tradición de Deuteronomio procesó lo sucedido cuando Israel estaba a un paso de desaparecer como país, lo cual fue interpretado como fruto de la desobediencia. Queridos hermanos, la memoria histórica tiene que también ser luz en nuestras vidas. El recuerdo, querido hermano, dice, el recuerdo da paso a las acciones salvadoras de Dios en el pasado, tanto para el individuo como para la comunidad de fe. La Biblia enfatiza la importancia de recordar las promesas de Dios, sus mandamientos y los actos poderosos que ha realizado para fortalecer la fe y guiar la conducta presente y futura de sus hijos. Es un acto de fe que conecta el pasado con el presente, el futuro, arraigados en la persona, en la historia de la redención del pueblo de Israel. Y es también nuestra redención. Cuando alguien se aleja del Señor porque vive una prueba es porque ha olvidado que el Señor siempre lo ha sustentado. Siempre. Por eso es que Moisés les dice, ustedes están a punto de salir del desierto donde por desobediencia o por olvido, porque el Señor lo había guiado con columnas de
de nubes, ¿no es cierto?, y columna de fuego, y entraron al desierto y ya querían volver a Egipto. Queridos hermanos, ellos querían olvidar, pero queridos, hoy día la memoria histórica tiene que ser parte importante en nuestras vidas. Porque cuando usted olvida, entonces ya Dios no es tan grande para sacarlo. Si usted está pasando un momento de dificultad, querido hermano, te digo, van a haber muchos más. Van a haber muchos más. Pero no te voy a dejar hasta que me bendiga. El otro día en la iglesia metodista compartí de Jacob. No te voy a soltar hasta que tu bendición está conmigo. ¿Y dónde luchó Jacob? En el desierto. Debemos entender que la memoria histórica es algo que tiene que estar en nosotros. Recuerda, haz memoria cómo el Señor guió de una forma tan maravillosa tu vida. Y si hoy día estás sufriendo, hoy día estás llorando, hoy día estás pasando un problema, mira el pasado. Ten esa memoria y esa capacidad de decir, pero si el Señor me sacó. No olvidemos, querido hermano, no olvidemos. El Salmo 119, 61 dice, Dios habla hoy, me han rodeado con trampa los malvados, pero no me he olvidado de tu enseñanza. El señor Jacques Lefroy, no es cristiano, pero él dijo algo muy importante. Dice, la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Me gustó esto. Que nuestra memoria sirva para una liberación. Esa liberación que necesitas hoy día si estás pasando por un tiempo de prueba. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo siempre me emociono, hermano, cuando veo de dónde me sacó el Señor. Yo sé quién soy delante del Señor. Me crié en una población con muchas carencias, pero ahí entre medio de todo el Señor me llamó. Así que ¿de qué me tengo que gloriar hoy día? Si no es por el Señor. Entonces, querido hermano, porque sabes que cuando Dios trata en tu vida, Dios te humilla. Ah, dice pastor, pero ¿cómo Dios te humilla? Querido hermano, con demasiada frecuencia interpretamos la disciplina de Dios como un castigo por las malas acciones. Pero eso no es el único punto. Dios está permitiendo las dificultades para momentos de instrucción y enseñanza en tu vida. No es para condenación, es para que tú aprendas, para que saques una lección después de todo este momento de prueba. En el contexto religioso, querido hermano, la humillación por parte de Dios se interpreta como un proceso de purificación y crecimiento espiritual, donde Dios permite o causa situaciones que desafían el orgullo, la autosuficiencia humana, con el objeto de acercar a la persona y desarrollar la humildad. No se trata de un castigo, sino de un medio para alcanzar una mayor semejanza con Cristo. Cuando Dios te humilla es por algo. No es porque dice Él es malo, es porque Dios quiere tratar y revelarse a tu vida. La humillación, querido, humillar significa reducir la dignidad y el orgullo. Dios humilla a quienes ama. Mira lo que te digo, Dios humilla a quienes ama. De hecho, no es esa humillación de hacerte sentir mal, sino de rebajarte para que tú entiendas lo que Dios quiere en tu vida. De hecho, a menos que hayas experimentado esta humillación divina, no estás listo para ser usado plenamente por Dios. No estás preparado para recibir su plenitud. Porque todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios han sufrido la humillación de parte del Señor. Y yo he sentido eso de decir, Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo? Y ahí viene la cacheta del Señor. Por eso entonces. Porque eres mi hijo. Entonces, querido hermano, Dios humilla a su pueblo solo para prepararlo para una mayor utilidad. Un principio que vemos en acción
a lo largo de la escritura es la humillación de Dios y se ilustra mejor con la experiencia de los hijos de Israel. Dios liberó a su pueblo mediante grandes milagros y luego los condujo en un desierto árido y los humilló por completo. En el libro de Hebreos dice: porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo por su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? ¿Hay algún padre aquí presente que no quiera de pronto cuando su hijo está haciendo lo malo no lo corrige? Por eso está la prueba, por eso Dios nos humilla, porque en el fondo el carácter se descubre mejor cuando nos vemos sometidos a la presión del Señor. Entonces usted me dice, pero es que, pastor, o sea que Dios se agrada en el sufrimiento. No. Dios trabaja en el sufrimiento en nuestras vidas. Y gloria a Dios que de pronto tenemos que llorar y humillarnos. Porque dice la palabra de Dios que el que se exalza será humillado. Entonces, querido hermano, qué interesante esto. Dice, porque el Señor corrige a quien Él ama. Si estás pasando una prueba, Dios te ama. Y castiga a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo por su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Querido hermano, Dios detectará nuestras debilidades y fortalece y sometiéndolas a un examen. Será un examen difícil. Saquen sus libros. Dios está a punto de descubrir la autenticidad de su fe. Muestre sus cartas, muestre sus credenciales delante del Señor. Porque saben, querido hermano, Dios prueba. No dice, no, esto es una prueba, es Satanás. No, Dios te prueba. Y Dios llevó 40 años a un pueblo orgulloso a que estuviera 40 años preparándose para la tierra prometida. 40 años que ellos fueron humillados, pero el Señor no los dejó solos. Y tuvo que morir una generación para que naciera otra generación que quisiera llevar adelante esta labor. Querido hermano, Dios siempre está en la prueba y la prueba siempre está en Dios. ¿Ya? Así que no quiero escuchar a nadie más decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, querido hermano, lo primero que quiero que sepas que en la prueba 40 años tuvo este pueblo. Este número se usaba frecuentemente de una manera figurada para designar un periodo largo de tiempo, más largo que un ciclo lunar, ejemplo 28 días, un mes para algunos. Sin embargo, otras veces era literal. Frecuentemente es difícil saber cuál escoger sin otra información histórica o bíblica. Lo importante es que Dios sabía, y este pueblo estuvo 40 años en el desierto. Para algunos largo, para otros no tanto. Lo otro, querido hermano, que Dios nunca estuvo más cerca de su pueblo que en este momento de prueba, porque ellos tenían que depender de Él para todo. Dios se manifestó en forma potente en este pueblo. Dios estuvo con ellos en forma visible. Dios estuvo ahí en medio de ellos, en una nube, ¿no es cierto?, en una columna de nube en el día para darle refrigerio y en la noche para darle luz y calor. Fue un tiempo, querido hermano, que los teólogos dicen que fue el tiempo más donde más se manifestó el Señor en forma milagrosa, pero también fue el tiempo donde más el pueblo fue rebelde. Mira la contradicción. Entonces, querido hermano, Dios está con nosotros. Nunca te olvides eso. Nunca salga arrancando de una prueba. Nunca salga arrancando, huyendo si estás pasando por una cosa.
porque Dios está en medio y Dios quiere trabajar en tu vida. Por ahí dicen soldado que arranca, sirve para otra batalla. Si se arrancó en la primera, ¿qué va a pasar con la segunda batalla? Se va a arrancar también. Se va a arrancar. El que permanece en la trinchera tiene que estar ahí, luchando. Querido hermano, una prueba, querido hermano, también quiero aclarar que una prueba no es una tentación. Una tentación puede parecer una prueba, pero su resultado final es alejar a la persona de Dios y llevarla al pecado. Eso es una tentación. Todos la vivimos. Sin embargo, una prueba nos acercará a Dios. La tentación nos quiere separar, pero la prueba nos acerca sin duda a Dios. Nos fortalecerá en nuestra dependencia de Él. Nos ayudará a ser más como Cristo. Fíjense usted, querido hermano, que hay dos palabras para prueba en hebreo. La primera es Bejiná. Se utiliza para pruebas como las que se ofrecen en la escuela, donde la prueba está diseñada para determinar cuánto sabe el estudiante. ¿Ya? Entonces da una idea de la prueba, ofrece una oportunidad para las personas realicen un milagro, logren lo imposible y crezca hasta convertirse en algo más grande. Una prueba en el idioma hebreo también significa un examen. ¿Ya? Pero también hay otro término que me gustó también, que me equivoqué. Ya, ¿cómo se llama? Misayos. La borré, no sé por qué. No es determinar la capacidad de la persona que se está probando, sino más bien ver si la prueba en sí, el obstáculo en la lucha, nos concentramos en la prueba, ¿ya? Que podrían impulsar a la persona a crecer más allá de su capacidad natural. Estos dos conceptos se manejan en el hebreo de la prueba. Una como un examen, donde Dios te prueba, pero otra también es para determinar en sí por qué estás pasando por esta prueba. Pero también hay una versión en griego que significa dokimazo, que suele traducirse como probar, examinar. En griego secular se usaba para describir la escena en el mercado donde la autoridad examinaba las monedas para asegurarse de que no fueran falsas. Naturalmente examinaban el dinero con la expectativa de que pasara la prueba. Su objetivo era detener cualquier falsificación, pero el propósito era dar confianza a los clientes en la moneda que se utilizaban. Significa comprobar, probar, determinar si el metal es puro. Como algunos ven en la tele a veces en las películas cuando mordían la moneda, ¿ya? Si era real o no. Pero también tiene que ver el concepto cristiano de fuego, probar el fuego. Símbolo de la prueba, así como purificar el metal, el fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará lo puro y valioso. O como decía William Dale, las pruebas de fuego hacen cristianos de oro. Qué interesante, querido hermano. El libro de Proverbios dice, nueva traducción viviente, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Queridos hermanos, vamos a ser probados. Y es más, cuando tú te sientas probado es porque eres hijo del Señor y porque Dios te va a llevar a cosas que tú ni te imaginas, porque Dios quiere dependencia de Él. Decimos, Señor, te amamos, daría mi vida, y levantamos las manos y nos resfriamos y ya nos desaparecemos como un mes. Veo asientos vacíos, espero que no sean hermanos que estén. No, algunos están de vacaciones, se lo merecen. ¿Ya? Pero debemos entender que la prueba está en nosotros todos los días. Querido hermano, usted tiene que caminar siempre, tarde o temprano, al desierto. Todos.
quizás hoy día tú estás pasando una prueba, pero ¿sabes lo importante, querido hermano? Que cuando Dios te guía en el desierto, la prueba, cuando tú la superas, cuando tú confías en el Señor, ¿sabes lo que Dios provee en su pueblo? El milagro. El milagro. El milagro, querido hermano, siempre está asociado a la prueba superada. Porque es realmente un milagro como Dios hizo para sacarme de ese tiempo de dificultad que yo estaba pasando. Pero, querido hermano, para pasar la prueba, tienes que llegar al milagro. Tú dices, pastor, yo, ¿cómo sé que salí de la prueba? Tiene que estar el milagro. Tiene que estar. Y uno dice, pero ¿qué es lo que es el milagro? Tú miras para atrás y dices, pero Señor, ¿cómo pudo pasar esto? Señor, toda la gente decía que yo tenía que haber sufrido el accidente con nuestra hermana, decía ahí, nuestra hermana Paula. O como este niño, como el otro día escuchaba a una persona que le habían detectado el cáncer y después no estaba y los médicos decían asombrados. Querido hermano, toda prueba lleva en sí un milagro. Usted si no ha experimentado el milagro, una, porque todavía está en prueba, o dos, porque ni siquiera ha entrado todavía a la prueba, porque la ha retrasado en su vida. Pero no le tengamos temor. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, van a venir pruebas, ¿sí o no? Cuando usted se impone en su corazón, van a venir presiones. Porque, querido hermano, la prueba está para probar su corazón. No le echemos la culpa a Satanás. Dejémoslo tranquilo ahí al fondo. Está durmiendo. No le echemos la culpa a él. Cuando usted está pasando una prueba, dé gracias al Señor porque usted es un hijo o una hija del Señor. Y Dios ha probado su corazón. Entonces, cuando hablamos de un milagro, fíjense ustedes que un milagro es una inusual manifestación del poder de Dios en la cual interviene en los asuntos humanos. Dios lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo en mi vida. Los milagros exhiben el poder de Dios, despiertan asombro y sirven como señales que prueban que Dios, que Dios o fundamentan su mensaje al mundo. Un milagro es un hecho sobrenatural, está más allá de tu entendimiento sobre tu humanidad. Es Dios manifestándose, el que revela y confirma el mensaje divino específico en tu vida. Querido hermano, lo segundo, el pueblo de Israel experimentó muchos milagros en sus viajes por el desierto hacia tierra prometida. Esos sucesos, entre los cuales se encuentran algunos de los más grandes milagros de la Biblia, sirvieron para confirmarles que estaban siguiendo al único Dios verdadero. Dice un historiador que sus ropas no se envejecieron, pero también fueron creciendo conforme ellos crecían. Los niños tenían la misma ropa y fue creciendo. Fíjate que experimentaron el maná nunca se había dado, antes ni después. Pero el Señor en el desierto trató con sus vidas y puso el maná. Y el maná, por eso que estaba en el arca, para recordatorio de que Él lo había sustentado. Hizo cosas maravillosas y era tan hermoso que decían: ustedes saquen lo necesario, pero si ustedes sacan más no les va a servir. Milagro del Señor. Y el fin de semana recojan el doble. ¿Quieren carne? Les mandó codornices. Querido hermano, eso es el milagro. Cuando tú estás pasando una dificultad, no importa si tú miras que no tiene salida, tiene que ver el milagro del Señor en tu vida. No sé cómo Él lo va a hacer, no sé cómo va a tratar en tu vida, no lo sé, pero tienes que experimentar el milagro del Señor. En el libro de Deuteronomios dice: solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Queridos hermanos, debemos vivir los milagros, debemos vivir las pruebas, pero después de la prueba, el milagro. Y termino, querido hermano,
No terminé. Ahí. Tu desierto no tiene que ser tu historia de derrota. No tiene que ser. Puede ser tu historia de victoria, en donde conociste el poder de Dios para cambiar tu vida, de hacer un milagro, de abrir puertas, pero nunca olvides que Él trata en tus desiertos. El desierto en la Biblia, querido hermano, a menudo simboliza un lugar de prueba y tentación, pero también de encuentro con Dios y del milagro. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto, guiado por Moisés, revela el ejemplo notable de la provisión divina, y donde el Señor le dice: no olvides, no olvides. Te doy de nuevo la ley para que no olvides de dónde te saqué. No olvides de dónde te sacó el Señor. Y si estás pasando una prueba, levántate en el nombre del Señor. Si ha venido una enfermedad, ha venido una lucha interna, levántate delante del Señor, porque Él quiere mostrarse un milagro en tu vida. Lo hizo conmigo, querido hermano, no lo va a hacer con ustedes. Ustedes son tan agallados. No, lo hizo conmigo, una persona que, una población que no tenía, como dicen los jóvenes, no sabía para dónde iba la micro. Y el Señor ordena mi vida y todo. ¿No es maravilloso el Señor? Y no lo va a hacer contigo, querido. Vamos a orar, vamos a hacer hoy día un ejercicio espiritual.